noches, bendecidos y bienvenidos al volumen número 9. Ya estamos en el segundo tomo, el tomo número 2. En esta ocasión empezamos con algunos estudios prácticos y el tema de esta noche es temperamentos, parte 2, los temperamentos, parte 2. Así que vamos a estar compartiendo hoy escrituralmente algunas de las cosas que no hablamos en la primera parte, ya que la primera parte nuestro propósito era presentar una plataforma para hablar un poquito de lo que son los temperamentos. No sé cuántos aprendieron algo la semana pasada. Hoy yo hablaba con el pastor Cestero, estábamos hablando un poquito de esto. Los temperamentos, hermanos, son esa ingrediente que trabaja constantemente en nosotros. Cada vez que usted se desenvuelve en cualquier situación en su vida, lo que está operando en usted y en mí son los temperamentos. Nuestros temperamentos son los que nos meten en problemas. Por los temperamentos a veces contestamos como no debe de ser. Por los temperamentos a veces pensamos como pensamos. Hay muchas ocasiones que nuestra mente se distrae y al distraerse esas manifestaciones temperamentales pueden trabajar y causar un problema en su interacción diaria con la gente, ¿no? No sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero cuando estamos a veces en una conversación o estamos en cualquier interacción con otra persona, hay veces que de momento quizás decimos algo que no debimos decir. Y esas cosas de donde salen en realidad es del desarrollo que tienen los temperamentos en nosotros. Hoy vamos a ver bastantes ejemplos que escogimos para dar un poquito de alusión a esto, ¿no? En repaso, los temperamentos son las tipologías o las características con las que Dios puso en nosotros y con las cuales nacemos. Usted nació con el temperamento que usted tiene. No vaya a pensar que el temperamento es un mal hábito, no lo es. Lo que es mal hábito es dejar que los temperamentos te controlen, ¿ok? Eso sí es un hábito que lo debemos de dejar. Los temperamentos afectan en nuestra vida lo que se llama el subconsciente. Usted sabe que usted tiene una conciencia y usted tiene también una subconsciencia. Estamos un poquito más atrás de la subconsciencia y a veces ahí ocurren cosas que si no se corrigen o no se detectan, esas cosas pasan a tu conciencia y después cuando están en tu conciencia ya es muy tarde porque casi siempre lo que se piensa se hace, ¿ok? Así que esto no es transmitido tampoco genéticamente. No vaya a pensar que esto es un mal que viene porque mi abuela era así. No, no necesariamente. No es hereditario, sino que fue Dios mismo quien colocó, instaló o puso ese ente espiritual. Diga, ente espiritual. Es un ente espiritual que está en nosotros. Acuérdese que cuando el hombre y la mujer estaban en el jardín del Edén y ellos se acercaron a aquel árbol, la Biblia dice que aquel árbol tenía el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. En el momento que ellos comen de ese árbol, sea cual fuera la culpa de quien fuera, que no vamos a entrar en esa semántica, el asunto es que ahora heredamos unas cosas que el hombre no tenía. Y entonces al adquirir esos dos conocimientos, esa es la pelea que usted siente dentro de usted todo el tiempo, porque si no, sería fácil, ya su subconsciencia, su conciencia estarían canalizadas con un solo conocimiento. Pero ahora usted tiene ¿cuántos conocimientos? Ahora hay dos. Y entonces la pelea está en esa pugna que hay entre la conciencia, las cosas buenas o las cosas correctas y las cosas incorrectas. Y esa es la dificultad que usted experimenta muchas veces. Nunca se le queje al Señor por eso, porque el Señor te va a decir, sencillamente bástate mi gracia. Pablo pidió que le quitara, no me pides que te lo quite, no te lo voy a quitar. Aprende a vivir con Él, aprende a controlarlo, aprende a ser dueño de ti mismo, porque para eso se te dio el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios no puede cambiar lo que ya Él hizo, ya el diseño es ese. Hacerlo sería aceptar que se equivocó, imagínense. Y Dios jamás te va a decir yo me equivoqué.
Dios no se equivocó con lo que Él hizo. Lo único que el hombre puede hacer es permitir que el Espíritu Santo controle y transforme su temperamento para Él poder hacernos un vaso útil en su obra. ¿Recuerdan una escritura que Pablo le citó a Timoteo? Le dijo, mira Timoteo, en una casa hay muchos vasos, le dijo. Hay unos vasos para usos viles y hay unos vasos para usos honrosos. Entonces después le dice, mira, si alguno se limpia de esas cosas, será vaso útil. Ahora, ¿cómo tú te puedes limpiar de las cosas que trabajan en contra tuya? Con conocimiento. El conocimiento es el que te va a ayudar a discernir, y sencillamente lo que tú haces todo el tiempo es que tú estás haciendo un discernimiento entre lo bueno y lo que no está correcto. Por eso es que la Biblia te dice en Hebreos 5 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Madurez en qué aspecto? Yo pensaba que era madurez en muchos versos bíblicos o madurez en la profundidad de la palabra. No, es madurez en saber discernir entre lo bueno y lo que está incorrecto. Eso es todo. Cuando tú eres ejercitado en eso, vas a caminar más tranquilo porque vas a tener la tranquilidad de que estás haciendo las cosas correctamente. ¿No es eso lo que tratamos de hacer todos los días? Así que mira, una vez Pablo en Romanos 7 dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Allá en Romanos 7, 23 o 24. Y después dijo, gracias le doy al Señor Jesucristo. Por eso yo decía, con la mente sirvo a la ley del pecado, pero con el Espíritu sirvo a la mente de Dios. Es importante que tú conozcas que hay dos conocimientos, y esos dos conocimientos tú tienes que aprender a operar en el conocimiento correcto, ¿ok? También habíamos dicho que en los siglos 400 al 300, explicamos cómo los años van decreciendo, ¿no? Antes de Cristo. Y hablamos un poquito de Hipócrates. Hipócrates fue quien estudió y descubrió las características y la clasificación de los temperamentos humanos. Como dato importante, Hipócrates es conocido hasta hoy como el padre de la medicina moderna. Así lo conocen a Hipócrates. ¿Verdad que Hipócrates suena casi hipócrita? Pero no lo es. En el acto de graduación de los médicos de todos los países del mundo, los graduandos tienen que leer el juramento hipocrático, que es un libro que Hipócrates escribió, como dije, 400 a 300 antes de Cristo. El juramento dice, entre otras cosas, que el médico promete hacer lo posible para sanar las enfermedades de los pacientes. Eso es un tratado ético. Usted sabe que los médicos de nuestra medicina moderna y de los hospitales, ellos tienen un tratado que ellos firman, y lo mismo que los abogados firman un tratado donde ellos prometen cuidar la privacidad de su cliente. Los médicos también firman un tratado donde ellos están en unas obligaciones legales de proteger los intereses de los pacientes y los intereses del hospital donde ellos trabajan. Es decir, que es una labor que comenzó con este hombre Hipócrates. La importancia de conocer nuestro temperamento. Vamos a hablar un poquito de eso. Para conocer nuestras virtudes, hermanos, y cualidades naturales, y para saber la forma correcta de pedirle a Dios que controle, regule o transforme nuestro temperamento para ser cristianos más enfocados en la visión de Dios. Mire, para percibir, para descubrir nuestros defectos y debilidades y poder comprender y percibir y tratar mejor con nuestros semejantes para constituir unas mejores relaciones. Fíjese, si nosotros pudiéramos dominar eso, estaríamos en una paz inalterable en el mundo. Usted sabe que la razón por la que dos personas no pueden estar en paz es porque hay un desacuerdo de algún entendimiento. En una pareja, por ejemplo, del matrimonio, a veces se forman unas peleas por cosas sencillas. Él dice que dejó la canasta encima de la mesa y ella le dice no, fue debajo de la mesa. Y por simplemente la posición geográfica de la canasta, que si fue encima o debajo,
se forma un problema que duermen 2 noches, uno en el sofá y el otro en la cama. Cuando usted analiza la raíz de la situación, usted se da cuenta que sencillamente lo que pasa es que hay un desacuerdo. Entonces en los desacuerdos es el que está el problema, no en la canasta. Usted tiene que aprender a decir, pues fíjate mi amor, yo pensé que la había dejado encima de la mesa, aunque usted está seguro que la dejó encima de la mesa. Perdóname. Y cuando usted va, está debajo de la mesa, pero usted no va a seguir enredando esa madeja, porque va a terminar como una bola así de araña, ¿sí? Hay un dicho, un chiste que dicen para los hombres: nunca discutas con una mujer. Si discutes con una mujer, ya llevas las de perder desde que empezaste. Busca la forma de tomar una curva y salirte del asunto. Si te sales del asunto a tiempo, puede que no lleves ningún guayazo. Pero si te pones pico a pico con una mujer, eso es como darle coces al buey. Eventualmente vas a terminar corneado, ¿no? Ok. La división de los temperamentos o caracteres se dividen en 2. Mire, en 2. Si usted quiere puede tomar estas notas. La primera son los introvertidos, ¿ok? Cuando usted dice introvertido, ¿a qué usted se refiere? Miren, los introvertidos son los que guardan para sí sus sentimientos, se cierran a otros y se encierran en su propio yo. A este orden pertenecen los melancólicos y los flemáticos. ¿Ok? Los melancólicos y los flemáticos son introvertidos. Ya automáticamente usted sabe entonces que los extrovertidos son ¿quiénes? Los sanguíneos y los coléricos. ¿Sí? María, ponme ahí la foto de las 4 caritas esas bonitas si la encuentras por ahí para que los hermanos la vean. Así que introvertidos, flemáticos y los melancólicos. Los extrovertidos son los coléricos y los sanguíneos. El colérico y el sanguíneo lo encuentra bien difícil de esconder sus emociones. No, yo tengo que decir la verdad. Te he oído personas que dicen, la verdad hay que decirla. Hay veces que si tú dices una verdad, causas un problema así de grande. Mejor es que dejes la verdad tranquilita en una esquinita, no digas una mentira tampoco, pero quédate tranquilo y déjala ahí. Si alguien te pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es eso? Y ya, hazte de la vista larga, porque hay veces que hay cosas que sencillamente no es porque son ciertas hay que decirlas. Hay veces que una palabra, aunque sea cierta, aunque sea correcta, fuera de tiempo o fuera de sitio, tiene un peor efecto que una buena palabra. ¿Ves el asunto? No todo el tiempo tú tienes que salirte con tu verdad. Hay a veces que es mejor es callar, cerrar la boca, callarse y explotar por dentro. ¿Tú has explotado por dentro alguna vez? ¿Has visto el coyote de Roadrunner que se tragó una granada de esa y hizo así, después hizo y explotó por dentro? Pues eso es lo que hay que hacer para no decir, porque cuando tú estás bravo y tú estás brava, como están esos dos, no te van a salir buenas palabras. No te van a salir. Lo que te va a salir es fuego por la boca como el dragón. Y tú no quieres estar en eso. ¿Ok? Los extrovertidos exteriorizan lo que sienten sin importar si dañan o hacen bien a otros. Son rápidos en hacer juicios. Sin embargo, tienen la virtud de socializar con facilidad. Mira, los flemáticos y los melancólicos son un poco más tranquilos. ¿Qué es un flemático? Dijimos la semana pasada. Un flemático es uno que dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. El flemático ni le va, ni le viene. A veces es mejor ser flemático, porque un sanguíneo detrás de un púlpito, o un colérico, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de ellos que tenemos ahí en el panfleto. Así que en la Biblia encontramos muchos casos de héroes y de villanos. En referencia a los temperamentos, unos nunca cambiaron su forma de actuar, pero otros dejaron que Dios controlara y hasta transformar sus temperamentos. Vamos a ver algunos de sus casos. Y ahí usted puede entrar a su panfleto. Pedro, un sanguíneo lleno del Espíritu Santo. Después del día de Pentecostés, Pedro
usó sus labios para predicar a Jesús resucitado. Oiga esto. Desde aquel instante Pedro se despojó de todo su egoísmo sin vanagloriarse más. Lo demostró frente al Sanedrín en Hechos 4, donde hubo una moderación ajena a su forma de ser que solo el Espíritu Santo pudo hacerlo. Si usted quiere ver un sanguíneo o un colérico reformado, mire a Pedro antes de la cruz y después de la cruz y usted va a ver el cambio. ¿Y qué cambio hubo de antes de la cruz y después de la cruz? ¿Quién me puede decir? Un ingrediente bien importante. Antes de la cruz a después de la cruz. ¿Qué cambio hubo? Que fue dado el Espíritu Santo. Antes de la cruz todavía la promesa de que vendría el Consolador no se había manifestado. Hoy yo les decía al pastor Cestero que el hecho de que el Espíritu Santo ha sido manifestado no quiere decir que todo el mundo está siendo guiado por él. Porque aunque fue dado, el pastor Carlos nos ha explicado aquí a veces que todos estamos sellados, pero quizás no estamos llenos del Espíritu. Mientras más lleno tú estás del Espíritu, más tranquilo tú estás, más canalizado tú estás. Sigues siendo sanguíneo, sigues siendo colérico, pero estás bajo control. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, ahora mismo aquí te ciñes tú, pero allá después te va a ceñir otro? ¿De quién le estaba hablando? Estaba hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo iba a ceñir y lo iba a guiar. Por eso ahí en su panfleto dice, el verso 6, Pedro seguía siendo un sanguíneo, pero cuando se enfrentó al Sanedrín, su ímpetu fue modificado por el Espíritu Santo y eso le dio la victoria. Fue tal la calma de Pedro que los del Sanedrín se reunió de emergencia y dijeron entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Eso lo dice en el verso 16. Ahí vemos a un Pedro totalmente con un temperamento transformado por el Espíritu Santo. Ahí usted lo tiene en blanco y negro. Busque a Pedro antes de la cruz. Ninguna cosa te acontezca, maestro. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Después sale y le dice, jamás yo te negaré a ti, yo no te negaré, yo te voy a servir hasta la muerte. Pedrito, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo termine de cantar. Imagínate. O sea, lo de Pedro era un asunto que Pedro era gobernado por su temperamento. Cuando llega la promesa del Espíritu Santo, el temperamento de Pedro es gobernado por el Espíritu Santo. Y ahora el hombre actúa mejor. ¿Por qué traímos este ejemplo? Porque este es el caso contigo y conmigo. Cuando tú tienes tu vida ceñida por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a que te metas en menos problemas. Haz un análisis de tu vida y rebusca a ver en cuántos problemas tú te has metido. Y tú vas a notar que mientras más tiempo tú le das al Espíritu Santo, menos líos tienes, más tranquilidad, más paz, más sabiduría, haces unas decisiones correctas, no tropiezas tanto. Quizás en tu vida tú has mirado y 3 años atrás parecías la bola número 8 del billar, que le están dando de banda pero nunca se va un roto, ¿no? Pero a medida que el tiempo ha pasado, tú has notado que ya tú estás más tranquilo, porque eso lo que significa es que tú estás creciendo. Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, vamos a ver un Tomás, el melancólico, llamado el discípulo de la duda. Vamos a ver a Tomás. En Juan 20:25, este es un caso propio de alguien con un temperamento melancólico. Un caso de incredulidad a pesar de haber tenido una experiencia de compañerismo con Jesús. Tomás andaba con Jesús, era uno de los 12. Sin embargo, tenía unas manifestaciones que cuando tú las miras, tú dices, parece mentira que este hombre andara con Jesús. Si tú analizas con cuidado, la gran mayor parte de los discípulos que andaron con Jesús, todos tenían situaciones y problemas. Y el domingo hablamos aquí de los grandes hombres de Dios, de David, de Moisés. Y mire, un Josué, que era un muchacho sencillo, se los lleva todo, porque Josué tenía un proceder más. No dejaron levantarle casa al Señor, y por ahí hablamos de muchos de esos personajes. Entonces, Tomás, mira cómo dice,
dice, llegó a dudar lo que dijeron sus compañeros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás lo había visto morir crucificado. Narra la Biblia que cuando Jesús se disponía a ir a revivir a Lázaro, óyete esto para que conozcas a Tomás. Tomás, un buen melancólico, había expresado su pesimismo con sarcasmo. Esas son características propias de los de este temperamento. Cuando Jesús dijo, Lázaro ha muerto, en Juan 11:14, Tomás, llamado Dídimo, dijo sarcásticamente, vamos también nosotros para que muramos con él. Se lo puse ahí la cita, Juan 11:16. Aquello no era fe, ni convicción, ni confianza, sino sarcasmo, ironía, sátira y hasta burla. Entonces, humanamente hablando, Tomás era un desastre. La diferencia estuvo en que cuando su temperamento fue controlado por el Espíritu Santo, cuando metió su mano en el costado de Jesús después de haber resucitado, su actitud aquella vez tuvo una reacción diferente. Y mira cómo dice, Señor mío. Pero no se quedó allí, sino que también entregó su vida, a su temperamento, sus emociones melancólicas al Señor, cuando seguidamente le expresó al Señor, y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Tomás, el incrédulo, el melancólico, ahora de momento el hombre cambia de parecer, ¿verdad? Así como lo hizo Tomás, Jesucristo puede convertir, reconciliar, transmutar, santificar nuestros temperamentos para bien, pero no los puede cambiar. Ten en mente siempre eso. No le pidas al Señor que te cambie como tú eres, porque entonces hay que matarte. Tú eres tú, Dios te hizo así. No puedes decir, Señor, cámbiame. Mire, cuando nosotros cantamos aquí, renuévame, no es que Dios te haga otra persona, es que Dios canalice y modifique lo que está mal por su espíritu y te haga lo que Él quiere, pero no es que te cambie. Imagínense ustedes a un nerio serio que no haga chistes. ¿Usted puede imaginarse eso? Imagínense un nadie que no cante rap. Imagínense un Eladio Ramos hablando, hermanos. Porque ese no es nuestro estilo, ese es nuestro temperamento. Todos entendemos eso, ¿verdad? No le pidas al Señor que cambie como tú eres. Sencillamente que te ayude, que te guíe y que el Espíritu Santo te deje ver la verdad como debe de ser. Entonces, aunque la Biblia no reseña qué fue la vida de Tomás, existen evidencias externas, extra bíblicas por supuesto, de manuscritos encontrados en excavaciones arqueológicas que relatan que Tomás, después de aquel episodio de Jesús resucitado, dedicó por completo su vida al servicio del Señor. ¿Cuántos sabían eso? La tumba de Tomás está en Madrás, en la India, y se considera auténtica, así como la historia de su ministerio. Se narra que después de Pentecostés, Tomás fue llevado por el Espíritu Santo a lo que hoy es la India. Allí enfrentó a los religiosos de aquel tiempo, pasó, como Pablo, por muchos peligros, pero predicó con valor la palabra de Dios. Qué bueno es a veces hacer investigaciones externas, ¿verdad? Porque ahí te das cuenta de muchas cositas que la Biblia no te entra en todos esos detalles, porque el enfoque de la Biblia es otro. El enfoque de la Biblia es darte esa parte para tu espíritu que es importante. Lo otro tú lo tienes que buscar en la historia. Mire, no hay duda que la historia y la Biblia van brazo a brazo y mano a mano. Por eso a mí me encanta el libro de los Hechos. Cuando usted lee el libro de los Hechos es un compendio cronológico, en orden de tiempo, de todo lo que usted ve que pasó en muchas de las epístolas. Lo que Pablo habla de esto y de aquello y de lo otro, usted va a los Hechos y ahí usted le puede poner casi fecha y lugar, porque Lucas se encargó de que Teófilo recibiera esas cosas con el orden cronológico que deberían de tener. Miles vinieron al conocimiento del Señor por la palabra predicada, por quien había dudado, se fundaron iglesias. Su muerte fue bajo martirio y partió a los brazos del Señor con buena cosecha. La iglesia cristiana del sur de la India se remonta a la obra que el incrédulo y melancólico Tomás fundó en aquella región. Este hombre dejó sus huellas en la India, para que usted vea. Ahora vamos a ver a Abraham. Abraham era un flemático lleno de fe,
y del Espíritu de Dios. ¿Quién no está de acuerdo con que Abraham era flemático? El padre de la fe era un hombre tranquilo. Yo nunca encuentro a Abraham bravo, solamente una vez lo encontré bravo, y fue cuando trataron de darle dinero, que lo rechazó y dijo: no te recibo dinero porque después tú vas a decir que me enriqueciste a mí, y a mí quien me enriquece es Dios. Fíjate, ahí se defendió, porque el padre de la fe confiaba plenamente en que Dios era su sostén. El bonachón, tranquilo, sencillo, cándido, crédulo, confiado, características más visibles de un flemático. Apunta eso, subráyalo en tu panfleto. Un flemático es todas esas cosas: crédulo, bonachón, cándido, confiado. A los flemáticos siempre es que lo cogen de tonto, porque son tan tranquilos que no, yo no creo que fulano me pueda hacer daño. Y a esos son los que le clavan la espada más rápido. ¿Ok? Cuando tú tienes ese sexto, el don número 10, el don de la sospecha, ahí tú estás más pendiente. Pero los flemáticos son gente bien tranquila que tú le puedes hacer cualquier cuento. Abraham fue alguien a quien el temor, recelo, aprensión subyugó su vida. Otra particularidad de este temperamento flemático: en una oportunidad su temor lo llevó a mentir y negar que Sara fuera su esposa, sino que era su hermana. Abraham fue el único hombre en la Biblia que Dios le dijo: haz todo lo que tu mujer te diga. Abraham. Le dicen es un colérico, a un sanguíneo: no señor, te reprendo, Satanás. Pero él era un flemático, era un hombre tranquilo, era un hombre manso. Dios le dijo: haz todo lo que tu mujer te diga. En cierta ocasión él mintió y dijo que su esposa era su hermana. Obviamente había una situación en mano. Este temeroso o cobarde fue transformado por el Espíritu de Dios de tal manera que la posteridad lo reconoce el padre y héroe de la fe. El mismo Pablo, cuando habla de Abraham, lo pone, oiga, dice nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Todo porque permitió que Dios controlara su temperamento humano. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia en Gálatas capítulo 3. Ahora, este no está en su panfleto, Pablo. En esta escritura, ponme ahí el Romanos 7:14, María. Romanos 7:14. En esta escritura podemos notar cómo el apóstol Pablo no logró identificar su temperamento colérico, pero sí pudo reconocer su condición y exteriorizar su condición como corresponde a los extrovertidos. Lo manifestó, fíjate. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá le echa la culpa al pecado, pero después descubre y retrata la característica de su temperamento cuando dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Fíjate, él estaba ahí teniendo un conflicto. Obviamente, si él se hubiera encontrado con Hipócrates, a lo mejor Hipócrates le hubiera explicado todo esto con lujo de detalle. Me sorprende, Nerio, que no leyó el libro de Hipócrates, porque ese libro ya estaba disponible. Esto no es lo que prima en una persona que pertenece a los temperamentos extrovertidos, que hacen las cosas y después no entienden por qué lo hicieron. ¿Ha oído usted la expresión? The devil made me do it. El diablo me hizo que lo hiciera. Y los cristianos de hoy todos le echan la culpa al diablo. Es más fácil. ¿Te pasa cualquier cosa? Echarle la culpa al diablo y ya. ¿Quién fue? No fue el diablo que hizo eso, no fui yo. Te nota que Pablo ahí estaba como en esa encrucijada de información. Cuando recapacitan, se excusan porque no querían hacer lo que hicieron. Ahora, luego Pablo reconoce su problema de carácter y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello que aborrezco, sino el pecado que mora en mí. Ahora como que lo va canalizando un poco, ¿verdad? Pablo comenzó en este pasaje de Romanos 7 a hablar de una revelación progresiva, donde él fue manifestando las cosas que le sucedían, pero ya cuando las escribe, obviamente sabía y conocía lo que estaba sucediendo. A los extrovertidos les es fácil pedir perdón, pero lo que hacen, pero casi nunca cumplen lo que vuelven a hacer cuantas veces vayan.
¿Ha visto a esas personas que dicen, no lo vuelvo a hacer? Nuestros niños, I'll never do it again, I promise, Dad. Y ya la semana que viene está metido en el mismo lío otra vez. Y es porque el que es así, colérico, pues de momento, para salir de la situación, dice cualquier cosa con tal de que lo dejen quieto. Extroversión, ¿ok? Yo sé que en mí, dice Pablo, en mi carne no mora el bien. Seguidamente identifica el problema de una persona que pertenece a los extrovertidos. Oye esto, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate, de allí sale la frase, yo no quería hacerlo, no fue intención herirte. ¿Te ha dicho eso alguna vez? No fue mi intención herirte. ¿Por qué te está diciendo eso? La intención suya fue herirlo. Sencillamente que después usted se puso a pensar, se dio cuenta y dijo, ay, ¿qué le digo ahora? Mira, no fue mi intención herirte. Si tú eres honesto, le dices, pero es que me heriste. Me acabas de herir, ¿cómo me vas a decir que no me heriste? No, pero no fue la intención mía. Sí, pero me heriste, estoy herido. Oh. Entonces ahí la persona como que comienza a recapacitar. Mire, esto es una ayuda para nosotros, le voy a decir por qué. Porque usted aprende a conocer a la gente un poquito mejor y se le va a hacer a usted más fácil perdonar. Te va a ser más fácil perdonar porque ahora vas a mirar las cosas y vas a decir, en realidad esto está bien, no hay ningún problema, yo sé que fue un arrebato tuyo, tranquilo, vamos a olvidarnos de que esto sucedió, pero no lo vuelvas a hacer. Y las cosas se corrigen mientras más conocimiento usted tiene. Por eso es que la palabra te dice que cuando tú te acuerdas que alguien te hizo algo, dice que vayas tú donde él o donde ella y pidas el perdón, si tú te acuerdas. ¿Por qué? Porque quizás la otra persona ni se acuerda, quizás lo hizo y él es un colérico, un sanguíneo, a lo mejor tú eres un flemático que puedes arreglar la situación, ¿sí? Yo no quería hacerlo, no fue mi intención, eso no fue lo que quise decir. ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, en realidad fue que me salió mal. Yo lo dije bien, pero me salió mal. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, y algunas otras frases archiconocidas de nosotros. El apóstol Pablo, aunque tenía un temperamento de ese tipo, era un hombre sincero, reflexivo, honesto. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo no le echó la culpa al diablo ni a ninguna otra entidad externa por su actuación. Su temperamento en ese episodio fue manejado por el Espíritu Santo. Este es el que nos hace reconocer cuando fallamos. Cuando tú fallas a veces, ahí es que tú conoces la interacción del Espíritu Santo, cuando de momento tú dices, lo hice mal, lo hice mal. Ese es el Espíritu Santo obrando en ti. Lo hice mal, no debí de hacer eso. Estoy equivocado con esto. Cuando tú admites de esa forma, ese es el Espíritu Santo trabajando en ti, diciéndote, lo hiciste mal. Mire, el Espíritu Santo es un experto diciéndonos que lo hicimos mal. Amén. Vamos a ver un poquito de Juan el apóstol. Juan pertenecía al grupo de los introvertidos. Era un hombre tranquilo, a veces flemático, y en ocasiones melancólico, pero tenía también algo de extrovertido. Mira Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Cuando estaban hablando de Judas, Pedro le hace, pregúntale quién es. Porque Juan estaba sentado cerquita de él. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan no quiso preguntar eso. Eso lo preguntó porque Pedro le hizo una señal de la mesa. Qué interactivo eso, ¿verdad? ¿Te has visto el cuadro de la Última Cena? ¿Cuántos lo han visto? En el cuadro de la Última Cena han habido pintores que han descrito esa pintura. Hay algunos que lo han hecho en una forma sarcástica, hay otros que lo han hecho en una forma jocosa, hay unos que lo han hecho en una forma archirreligiosa, y hay otros que han sido sencillamente fieles a la pintura original. Pero es que en aquella mesa, hermanos, todos los cuadros están bien. Pasaron tantas cosas esa noche, con tantas situaciones que habían, pues esa es la cena donde más se habló. La Última Cena, mire, ahí hubieron manifestaciones de todo tipo.
A Judas le hicieron tremenda trampa, porque Jesús mismo le dijo, el que moje conmigo en el plato, ese es. Y cuando Jesús hizo así, Judas vino y mojó con él en el plato y todo el mundo miró. Los que estaban, ¿lo viste? Es él. Ese es, mira, es él. De allí salieron. ¿Han visto un cuadro en el que está todo el mundo haciendo así, hablando, como secretamente? Y era lo que ocurría en el cuadro de la última cena, ¿no? Ahora, en este pasaje podemos observar lo flemático que se presenta Juan en su timidez, vergüenza, retraimiento, temor, cobardía. Estaban en la última reunión que habían tenido con su maestro. Ahí lo vemos tierno, sensitivo, sentimental, recostado al lado de Jesús. Y en vez de preguntarle a Jesús, puesto que estaba recostado cerca del pecho del maestro, quién era el que le iba a entregar, le hacía señas a Pedro, el colérico, para que le preguntara a quién era que hablaba. De acuerdo a las evidencias externas, Juan era el discípulo mimado del Señor. ¿Por qué ustedes creen que era el discípulo amado, el discípulo mimado? Era el más jovencito. Usted ha visto que las pinturas pintan a Pedro con barba, a Andrés con barba, pero a Juancito siempre lo pintan lampiñito. Porque Juan, pues, era el nene chiquito. Mire si es así, que cuando Jesús estaba en la cruz y las Marías estaban allí, la mamá de Jesús, estaban todos allí. Juan estaba recostado al lado de María. Y Jesús mira a María así a su madre y le dice, madre, mujer, he ahí tu hijo, mira. Chinéalo tú ahora, porque ya yo me voy. Chinéalo tú, porque este necesita que lo chineen. Juancito necesitaba que lo chineara. Y mire, a Juan le hicieron el castigo más fuerte que usted se puede imaginar, se lo hicieron a Juan, porque a Juan lo desterraron a una isla llamada Patmos, que ahí fue donde él escribe el libro de Apocalipsis, de la visión. Pero Juancito, él estaba impuesto a estar siempre recostado de mamá, quizás cuando era chiquito siempre estaba cerquita de mamá. Ahora de momento se le va el maestro y María lo tuvo que, por así decirlo, como adoptarlo para mimarlo, porque ya el maestro se había ido. Amén. Así que, en resumidas cuentas, aquella diferencia que tenía Jesús con Juan le hacía salir lo colérico a Pedro. Volviéndose a Pedro, oiga bien el verso 20, volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan, el mismo que era en la cena que se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué hacemos con este? Y mire lo que dice, Jesús le dijo, sí quiero que él se quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti si yo quiero que él se quede? Sígueme tú, le dijo a Pedro. Todavía lo defendía, fíjese. Todavía lo defendía, porque preguntaron qué vamos a hacer con el nene este. Parece que Juancito era como, estaba metido entre gente de la segunda y tercera edad, y él era un muchachón, ¿verdad? Estaba como nadie entre nosotros. A nadie. Al final, lo más importante que podemos nosotros hacer para identificar nuestro temperamento, hermanos, es observarnos a nosotros mismos. En cada acto, en cada palabra, en cada acción, en cada reacción. De esa manera podemos pedir como conviene, para que el Espíritu Santo moldee, renueve, controle, forme el carácter de Dios en nosotros. Es necesario pensar, recapacitar, medir las palabras antes de hablar, no después. Acuérdese, el que habla y después piensa es el colérico y el sanguíneo. Sea un flemático o un melancólico y piense antes de hablar. ¿Sí? La Biblia dice, sé pronto para oír y sé tardo para hablar. Si seguimos estas reglas, nos libraremos de algunos dolores de cabeza que por ligereza o por pereza ocurren en nuestro diario vivir y caminar por esta vida terrenal. Conózcase a usted mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo y ore al Señor que Dios le dé dirección. Dios no lo va a cambiar, pero puede transformar y moldear su temperamento. Amén. En su panfleto la semana pasada, cuando hablamos acerca de los diferentes ejemplos, se nos quedaron un par de ellos. Busque la parte de atrás de su panfleto. Sansón, y al morir junto a las columnas del templo de los filisteos.
Moisés era melancólico al orar a Dios para que le permitiera entrar. Después que Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar, oiga si usted viera el discurso que dio Moisés, tratando de moverle las fibras del alma al Señor. Y el Señor le dijo, te quedó bien bonito, pero no vas a entrar. Cuando tú le fallas a Dios, mira, y Dios dice que no vas, no vas. ¿Se acuerdan de Esaú? Que Esaú vendió la primogenitura y después pegó a procurarla otra vez. El escritor de Hebreos nos dice que la procuró con lágrimas. Y fue donde su papá llorando. Papi, dale rewind. Yo quiero ser tu primogénito. Papá le dijo, lo he bendecido y se queda bendecido. Habíamos hablado también de David, que David era colérico cuando Goliat lo desafió y cuando estuvo frente a Natán el profeta. Ahí a David se le mostró todo el temperamento colérico y también melancólico. ¿Se acuerdan cuando ayunó y se sentó sobre ceniza y allí se echaba polvorín en la cabeza como si estuviera muerto? Porque la gente hacía eso, la gente se sentaba y se echaba polvo en la cabeza, ceniza, como para asemejar una sepultura. Hacían eso. Cuando a David le mataron el nene de Betsabé, el hombre se volvió como loco. Pero el Señor se lo dijo, lo hiciste, es un hijo de fornicación y lo siento mucho, no acepto eso. Y con esto, Elías, que era colérico, sanguíneo y melancólico, que ya lo habíamos explicado, con esto terminamos estas dos partes de los temperamentos, parte 1 y parte 2. Yo espero que esto le ayude un poquito a conocerse y a mirar las cosas con un enfoque un poquito diferente. Ese es el estudio de esta noche. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.